En el gélido enero de 1933, con el ascenso de Adolf Hitler a la Cancillería, Alemania seguía siendo una nación encadenada a la sombra de su derrota en 1918. Las imposiciones del Tratado de Versalles pesaban como una losa sobre su capacidad militar. Su ejército, la Reichswehr, era apenas un vestigio de su antiguo poder. Una fuerza restringida a 100.000 hombres, despojada de tanques, de artillería pesada y de cualquier aviación de combate. Su marina había sido reducida a una flota de buques menores. La prohibición de un Estado Mayor obligaba a que las estructuras de planificación militar se camuflaran bajo el velo de organizaciones con nombres inocuos. La producción de armamento se sometía a una estricta vigilancia internacional. Sin embargo, bajo la superficie de la obediencia, en los círculos militares y en los sectores nacionalistas, bullía una determinación férrea por superar aquellas limitaciones y reconstruir el potencial bélico de la nación. Lo que cambió con la llegada del régimen nacionalsocialista fue la velocidad, la escala y la implacable voluntad política para transformar esa aspiración en una acción concreta. En los primeros meses de su gobierno, Hitler presentó su poder como el amanecer de una nueva era. La propaganda martilleaba un mensaje constante. El pueblo había recuperado un liderazgo firme y el país debía liberarse de la humillación impuesta por los vencedores de la Gran Guerra. Aunque Alemania, de cara al exterior, aparentaba respetar los términos del tratado, en la sombra se ponían en marcha discretas medidas para impulsar un rearme encubierto. Se ocultaba bajo una compleja cobertura administrativa y ambiciosos programas de obras públicas. El objetivo inicial era evitar la confrontación directa con las potencias occidentales mientras se preparaba el terreno para una expansión militar a gran escala. Este rearme clandestino no era un fenómeno enteramente nuevo. Ya desde la República de Weimar se habían mantenido vínculos secretos con la Unión Soviética que permitían ensayar armamento en territorio ruso, lejos de cualquier supervisor internacional. Pero bajo el gobierno de Hitler, estas prácticas se expandieron y se integraron en un plan coherente que entrelazaba la reconstrucción económica con la preparación para la guerra. La creación de empleo en las fábricas de armas se presentaba como una política social, pero en realidad forjaba la infraestructura industrial necesaria para sostener una producción militar masiva. El punto de inflexión llegaría en 1935. Fue entonces cuando Hitler se despojó de las máscaras y anunció abiertamente la introducción del servicio militar obligatorio. La Reichswehr moría para dar paso a la Wehrmacht. El ejército se reorganizó en divisiones de mayor tamaño y comenzó la formación de unidades blindadas y motorizadas. Ese mismo año, la Luftwaffe, que ya se desarrollaba en secreto, fue establecida oficialmente y se invirtieron recursos masivos en la creación de una fuerza aérea moderna. La Kriegsmarine, la Marina de Guerra, aunque más limitada por razones presupuestarias y estratégicas, inició también su propia expansión con nuevos submarinos y el diseño de futuros acorazados. El eco de los martillos en las fábricas de armas ya no era el sonido de la recuperación económica, sino el preludio de la tormenta que se avecinaba. Los engranajes de la futura guerra estaban ya en movimiento, girando de forma silenciosa pero inexorable hacia un nuevo abismo. El ejército de tierra, el Heer, fue el primero en expandirse. De los 100.000 hombres permitidos por Versalles, la fuerza creció hasta alcanzar varios millones en apenas unos años. Se organizaron divisiones de infantería, panzer y motorizadas, dotando al ejército de una flexibilidad y una movilidad desconocidas en la guerra anterior. Las academias de oficiales fueron reactivadas y se desarrollaron doctrinas que buscaban, a toda costa, evitar el estancamiento posicional que había definido el conflicto de 1914 a 1918. En su lugar, se forjaba el concepto de una contienda fulminante, en la que los vehículos blindados y la aviación desempeñarían un papel central. La Luftwaffe, bajo el liderazgo de Hermann Göring, se convirtió en uno de los símbolos más visibles del nuevo poderío militar alemán. Desde sus inicios, se centró en la producción de cazas como el Messerschmitt Bf-109, bombarderos en picado como el Junkers Hawk U-87 Stuka y bombarderos medios como el Henkel G-111. Estos modelos no fueron diseñados únicamente para igualar las capacidades de otras potencias, sino para moldear un estilo de guerra en el que la aviación apoyaría directamente a las fuerzas terrestres,
golpeando las concentraciones enemigas y desarticulando sus defensas. La Luftwaffe no nació como un arma estratégica independiente, sino como una pieza integral de un engranaje concebido para la guerra relámpago. La Kriegsmarine, por su parte, se enfrentaba a limitaciones mayores. Alemania no podía competir en número de buques con la Royal Navy británica, por lo que optó por un desarrollo centrado en los submarinos, los U-Boot. En 1935 se firmó un acuerdo naval con Gran Bretaña que, en teoría, fijaba límites a la flota alemana, pero que en la práctica fue utilizado como justificación para expandir la construcción naval. El proyecto más ambicioso, conocido como Plan Z, contemplaba la construcción de grandes acorazados y portaaviones, aunque al estallar la guerra, solo una parte de ese programa se había completado. Mientras tanto, los submarinos ofrecían una herramienta de guerra asimétrica, capaz de amenazar las rutas de suministro enemigas en caso de conflicto. El desarrollo de esta maquinaria militar vino acompañado de un marco doctrinal que buscaba evitar los errores del pasado. La experiencia de las trincheras y el punto muerto había dejado en la oficialidad alemana la convicción de que el próximo conflicto debía resolverse con rapidez y con el uso coordinado de todos los medios disponibles. Así nació la idea de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. No era un plan único codificado en un manual, sino un conjunto de principios que priorizaban la sorpresa, la velocidad y la coordinación entre fuerzas. El ejército debía penetrar las líneas enemigas con tanques y tropas motorizadas, mientras la fuerza aérea destruía puntos clave y sembraba el caos en la retaguardia. La infantería avanzaría detrás para consolidar las posiciones ganadas. Una doctrina forjada en el recuerdo de la parálisis, diseñada para un movimiento perpetuo, una victoria tan rápida que el enemigo ni siquiera tuviera tiempo de comprender su propia derrota. La combinación estaba diseñada para desestabilizar al enemigo desde el primer instante, para impedirle cualquier capacidad de reorganización. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago, una ruptura total con la visión clásica de la guerra de desgaste. En lugar de acumular fuerzas para erosionar lentamente al adversario, buscaba el colapso fulminante de su voluntad de resistir. Exigía una planificación meticulosa, una logística de precisión y una coordinación entre las distintas ramas del ejército nunca antes vista a tal escala. Aunque la Wehrmacht se encontraba aún en plena formación durante la segunda mitad de la década de 1930, carente de muchos recursos esenciales, esta doctrina se consolidó como el pilar sobre el que se adiestraba a oficiales y tropas. En la arena política, Hitler acompañaba estas medidas con un discurso público que insistía en la paz y en una justa revisión del orden internacional. Era una fachada. En la práctica, todos los recursos del Estado se dirigían hacia un único fin, el rearme. Se emplearon mecanismos financieros clandestinos, como las llamadas letras de cambio MEFO, emitidas por una empresa fantasma para financiar la producción de armamento sin que ésta apareciera en los presupuestos oficiales. Esta ingeniería financiera ocultaba el ritmo real del rearme, evitando un colapso económico inmediato mientras permitía una expansión militar masiva. La economía entera fue puesta al servicio de las necesidades militares. La industria pesada, la producción de acero y la investigación de nuevos combustibles y materiales sintéticos quedaron bajo un férreo control estatal. Incluso la agricultura fue adaptada a las expectativas de la autarquía, buscando garantizar el suministro de alimentos en caso de un conflicto prolongado. El Plan Cuatrienal, lanzado en 1936, fue la expresión más clara de esta política. Su objetivo era inequívoco: preparar a Alemania para la guerra a corto plazo, reduciendo la dependencia de las importaciones y asegurando la capacidad de sostener un enfrentamiento duradero. El alto mando alemán, aunque en ocasiones reticente ante el ritmo impuesto por Hitler, se alineó gradualmente con estos objetivos. Los generales que habían vivido la Primera Guerra Mundial comprendían los riesgos de un conflicto prematuro, pero la autoridad del régimen y los éxitos iniciales en política exterior reforzaron la confianza en que Alemania podía, de nuevo, desafiar a Europa. El ejército, que durante los años de Weimar había mantenido un perfil bajo, se convirtió en la columna vertebral de un Estado que se concebía a sí mismo como una comunidad militarizada. A nivel internacional, estas medidas generaban una creciente inquietud. Sin embargo, la política de apaciguamiento y el deseo desesperado de evitar otra gran guerra
permitieron a Alemania continuar expandiendo su poderío sin encontrar una oposición inmediata. Así, para 1939, la Wehrmacht se había transformado en una formidable fuerza de varios millones de hombres, equipada con la tecnología más moderna. Una nación entera, reconvertida en arma, esperaba en silencio la orden que desataría la tormenta sobre el mundo. Aquello que había comenzado como un programa de rearme, disfrazado de obra social, se había transformado en una maquinaria de guerra, lista para ser desatada. Sobre Europa se cernía la gran mentira del Reich, el pretexto para invadir Polonia y desencadenar el conflicto. Desde la primavera de 1939, en el alto mando alemán ya no se debatía si atacar Polonia, sino cuándo. La planificación comenzó a tomar forma concreta en abril, cuando Hitler emitió las directrices para una acción rápida y decisiva contra su vecino del este. El objetivo no era únicamente militar, se trataba de imponer una solución definitiva al problema polaco, un problema que para el régimen era tanto territorial como ideológico. Las órdenes eran inequívocas: eliminar la capacidad defensiva de Polonia desde el primer día, destruir sus estructuras administrativas y dejar claro que no se trataba de una campaña temporal ni de una ocupación parcial. Para lograrlo, el ejército alemán necesitaba una organización meticulosa. A mediados de año, los planes para la que sería la campaña más rápida que Europa había visto estaban finalizados. Las fuerzas se concentraron en varios puntos estratégicos de la frontera. La Wehrmacht disponía de un poder abrumador: cerca de 1,5 millones de hombres, casi 2.500 carros de combate y más de 2.000 aeronaves se preparaban para participar en la ofensiva. Esta movilización incluía al Heer, la Luftwaffe y la Kriegsmarine, aunque esta última tendría un papel más limitado debido a la naturaleza terrestre del conflicto. Los preparativos tácticos implicaban una férrea coordinación entre las fuerzas de tierra y aire. El concepto de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que ya se había gestado en años anteriores, encontraría aquí su primera y brutal aplicación práctica. Aunque aún no era una doctrina formalmente establecida, la idea de combinar ataques rápidos, profundos y sincronizados con un uso intensivo de la aviación era la clave. Las divisiones Panzer, apoyadas por la aviación táctica, buscarían penetrar en el interior del país a la mayor velocidad posible, evitando las líneas defensivas convencionales y sembrando la confusión en la retaguardia enemiga. Pero el régimen no solo preparó el aspecto militar. Semanas antes del ataque, un formidable aparato de propaganda se desplegó para tejer la justificación. Se elaboraron mensajes que presentaban a Polonia como un agresor potencial y se exageraron incidentes fronterizos para generar una atmósfera de amenaza inminente. Una de las invenciones más notorias fue el incidente de Gleiwitz, una operación encubierta llevada a cabo por fuerzas alemanas disfrazadas de polacos que simularon un ataque a una emisora de radio germana. Este suceso fue presentado al mundo como una provocación polaca y sirvió como pretexto inmediato para lanzar la ofensiva. A las 4:45 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el ataque comenzó. La Luftwaffe bombardeó. La primera chispa de un incendio que consumiría el mundo acababa de prender. La era de las ilusiones había terminado. La era de la guerra total había comenzado. El alba se quiebra sobre posiciones estratégicas en el interior de Polonia. Aeródromos, centros de comunicación y arsenales militares se convierten en el objetivo de una precisión letal. Casi en el mismo instante, unidades de tierra cruzan la frontera por múltiples frentes, iniciando movimientos envolventes diseñados para desorganizar al enemigo desde los primeros minutos. Las divisiones Panzer avanzan a una velocidad vertiginosa, una punta de lanza de acero flanqueada por infantería motorizada que asegura las áreas conquistadas. El ataque es devastador. En cuestión de días, las defensas polacas comienzan a desmoronarse. Las fuerzas alemanas no se detienen en los puntos de resistencia. En su lugar, los rodean y continúan hacia el interior, dejando las tareas de consolidación a la retaguardia. Esta estrategia permite un avance continuo, sin agotar fuerzas en enfrentamientos prolongados. Las unidades polacas, aunque ofrecen una resistencia tenaz en diversos puntos, se ven incapaces de coordinarse con eficacia o de establecer una línea defensiva coherente.
Sobre ellas, la supremacía aérea alemana ahoga cualquier intento de reorganización o contraataque. Mientras tanto, en el corazón del Reich, la maquinaria de la propaganda difunde la idea de una operación preventiva, necesaria y justa. Se magnifican supuestos abusos cometidos por Polonia contra las minorías alemanas en su territorio, y el Reich es presentado como una víctima forzada a defenderse. Los discursos de Hitler repiten esta narrativa incesantemente, aseverando que todas las vías diplomáticas se habían agotado y que el ataque era una respuesta inevitable a las provocaciones polacas. Los noticiarios proyectan imágenes cuidadosamente seleccionadas, soldados sonrientes, columnas que avanzan sin oposición y pueblos que supuestamente dan la bienvenida a las tropas alemanas. La coordinación entre las distintas ramas del ejército se afina en tiempo real. Las divisiones móviles comunican sus progresos y solicitan apoyo aéreo cuando encuentran resistencia. La Luftwaffe responde con celeridad, eliminando obstáculos y permitiendo que el avance continúe sin tregua. Este ritmo vertiginoso sorprende no solo a los polacos, sino también a los observadores internacionales. En pocos días, las fuerzas alemanas se encuentran en las profundidades del territorio enemigo, cercando Varsovia y otras ciudades clave. En el frente diplomático, Alemania se había asegurado previamente de que la Unión Soviética no intervendría en favor de Polonia. Esto fue posible gracias al pacto firmado en agosto entre las dos potencias, conocido oficialmente como el Pacto de No Agresión, pero que incluía cláusulas secretas sobre el reparto del territorio polaco. Con este acuerdo, Hitler eliminaba el riesgo de una guerra en dos frentes y podía concentrarse exclusivamente en la campaña del Este. Confiaba además en que Francia y Gran Bretaña no reaccionarían con contundencia, como había ocurrido en episodios anteriores. Sin embargo, el cálculo diplomático no fue del todo correcto. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania, cumpliendo así sus garantías. Una campaña que se había concebido como una operación rápida y localizada acababa de encender la mecha de un conflicto que consumiría el mundo. La ilusión de una guerra limitada se desvaneció, dejando al descubierto la terrible realidad de una nueva era de confrontación global. Las declaraciones de guerra de Francia y el Reino Unido resonaron en toda Europa, promesas solemnes en respuesta a la invasión de Polonia. Pero tras las palabras, solo hubo silencio. Ninguna acción militar inmediata fue emprendida por las potencias aliadas. Durante semanas, en el oeste se instaló la llamada Guerra de Broma, un teatro de movimientos defensivos mínimos, sin combates significativos. Esta parálisis otorgó a Alemania la libertad de concentrar toda su furia en un único frente, sin el temor a una guerra en dos flancos. En el corazón del Reich, la noticia del conflicto fue recibida con una extraña mezcla de fervor y resignación. La maquinaria de propaganda había preparado el terreno, presentando la contienda como una causa justa y necesaria. Muchos ciudadanos, convencidos de que era la única vía para resolver las disputas con Polonia, apoyaron la acción. Al mismo tiempo, la censura y el control de la información se activaron para forjar un relato único y silenciar cualquier voz disidente. Se exaltaban el sacrificio, la disciplina y el orgullo nacional, mientras las bajas se minimizaban y los aspectos más crueles de la guerra se ocultaban tras un velo de heroísmo. La campaña fue breve, pero de una intensidad devastadora. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió el este de Polonia, cumpliendo su pacto secreto con Alemania. Fue el golpe de gracia para un ejército polaco ya en plena retirada. Varsovia resistió hasta finales de mes, pero capituló finalmente tras un asedio implacable y bombardeos constantes. La resistencia polaca fue valerosa, pero se vio completamente desbordada por la superioridad técnica y organizativa del invasor. A finales de septiembre, el mapa de Europa había sido redibujado a sangre y fuego. Polonia yacía dividida entre Alemania y la Unión Soviética, y el mundo había entrado formalmente en guerra. Para el régimen nazi, la campaña fue una demostración de poderío militar, planificación estratégica y control político. Confirmaba que su modelo de guerra rápida funcionaba, reforzando la confianza del alto mando en futuras operaciones. La palabra Blitzkrieg aún no era familiar para el gran público, pero su esencia se había desatado con una eficiencia brutal. La experiencia en Polonia se convirtió en un manual a seguir.
Los generales estudiaron cada detalle para perfeccionar la maquinaria bélica, mientras las autoridades políticas exhibían los resultados como prueba irrefutable de la superioridad del sistema alemán. Se organizaron desfiles, se glorificó la figura del soldado y se distribuyeron boletines de victoria. El éxito inicial cimentó la idea de un destino expansionista, inevitable y justificado para el Reich. La creencia de que cualquier obstáculo sería superado con la misma velocidad y determinación que en esta primera campaña. Así comenzaba un conflicto que aún no había revelado su verdadero rostro, pero que ya dejaba entrever la naturaleza de un régimen dispuesto a todo para alcanzar sus fines. La invasión de Polonia no fue solo el primer capítulo de la guerra. Fue la primera demostración de una nueva forma de aniquilación, una que pronto consumiría el mundo entero. No era solo el comienzo de una guerra mundial, era el nacimiento de una nueva forma de librarla. Una en la que la velocidad, la sorpresa y la propaganda se convirtieron en armas tan cruciales como el propio acero. Victoria relámpago, la Blitzkrieg. En 1940, la estrategia militar alemana se había perfeccionado, convirtiendo la rapidez y la coordinación en sus herramientas primordiales para la victoria. Tras la campaña de Polonia, el alto mando alemán giró su mirada hacia el oeste. ¿El objetivo? Conquistar Francia y sus aliados mediante una ofensiva que rompía con la guerra de desgaste tradicional. El concepto de la guerra relámpago, ya probado con éxito en Polonia, se aplicaría ahora a una escala monumental, con una precisión que tomaría a las potencias occidentales completamente desprevenidas. La idea era simple, pero devastadora. Penetraciones rápidas, profundas y coordinadas por aire y tierra, diseñadas para desorganizar al enemigo antes de que pudiera articular una respuesta. En mayo de ese año, la ofensiva se desató sobre los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Naciones neutrales engullidas por la maquinaria de guerra alemana como parte de un plan para flanquear las defensas francesas. La línea Maginot, la formidable barrera construida por Francia para resistir una invasión, fue convertida en un monumento inútil. Las fuerzas alemanas no la confrontaron, la rodearon. Avanzaron a través de las Ardenas, una región boscosa considerada impracticable para movimientos de blindados a gran escala. Esta audaz elección táctica fue la clave. Las divisiones Panzer abrieron brechas con una velocidad pasmosa, empujando las fuerzas aliadas hacia el norte y aislándolas de su retaguardia. Los Países Bajos no pudieron resistir. El avance alemán, acompañado de intensos bombardeos, provocó el colapso fulminante de su ejército. Rotterdam fue bombardeada como una terrible advertencia, y la amenaza de la aniquilación total forzó la rendición. La velocidad de la ofensiva y la brutalidad del impacto paralizaron cualquier posibilidad de una defensa coordinada. Bélgica, que también había intentado mantenerse neutral, fue igualmente arrollada. Fuerzas belgas, británicas y francesas intentaron formar una línea defensiva, pero las calculadas maniobras alemanas, respaldadas por una movilidad sin precedentes, los envolvieron antes de que pudieran establecer un frente sólido. La operación más decisiva tuvo lugar en Sedan. Allí los alemanes lograron cruzar el río Mosa, superando las defensas francesas. Una vez asegurado el paso, las divisiones acorazadas se lanzaron en una carrera implacable hacia el oeste, hacia el Canal de la Mancha, cercando las fuerzas aliadas en Bélgica y el norte de Francia. La rapidez del movimiento dejó a los comandantes aliados sin tiempo para reagruparse, provocando el colapso de la moral y de la cadena de mando. Atrapados contra la costa, Dunkerque se convirtió en el único y desesperado punto de escape. La guerra ya no se medía en metros de trinchera ganados, sino en la velocidad con la que se podía quebrar la voluntad del enemigo. Un nuevo y aterrador capítulo en la historia del conflicto humano acababa de escribirse con acero y fuego. El cerco pudo haberse cerrado. La tenaza de acero alemana estaba a punto de sellar el destino de cientos de miles de soldados aliados en las playas. Sin embargo, una breve pausa, una decisión del alto mando aún hoy debatida, abrió una ventana inesperada hacia el mar. Aquel respiro táctico no alteró el curso general de la campaña. Francia, fracturada y superada, se desmoronaba ante la velocidad del avance germano. El gobierno colapsó. París fue ocupada sin necesidad de una lucha prolongada y en junio el país solicitó un armisticio.
La victoria, desde una perspectiva militar, fue total. Una rapidez que rompía violentamente con los recuerdos de la Primera Guerra Mundial. El éxito de la Guerra Relámpago no fue solo operativo, fue sobre todo un triunfo propagandístico. En Alemania, el régimen aprovechó la victoria para cimentar la imagen de invencibilidad del nuevo ejército y la superioridad del sistema nacional socialista. Las imágenes de la parada militar en París y los partes del avance eran difundidos sin cesar por la radio y los noticiarios cinematográficos. Hitler emergía como un líder brillante que había doblegado a las viejas potencias, mientras sus generales eran presentados como héroes nacionales. Esta narrativa fortaleció la cohesión interna del país. Para una población con la memoria aún fresca de la derrota en la Gran Guerra y las humillaciones del Tratado de Versalles, este momento se vivió como una revancha histórica. La moral se elevó a cotas sin precedentes y la confianza en el liderazgo político y militar quedó consolidada. Se instaló la idea de que el Reich podía imponerse en Europa mediante una combinación de fuerza, velocidad y determinación. En el plano militar, la campaña fue la validación absoluta del modelo alemán. Las unidades blindadas, operando en simbiosis con la aviación y un apoyo logístico eficiente, demostraron que la guerra podía resolverse en semanas, no en años. La Luftwaffe desempeñó un papel crucial, debilitando las fuerzas enemigas y facilitando el movimiento terrestre. Los comandantes alemanes observaban con satisfacción cómo su doctrina se ejecutaba con precisión y eficacia. El mando unificado, la sorpresa táctica y la movilidad fueron factores decisivos. El enemigo, atrapado en estrategias defensivas rígidas y estructuras de mando más lentas, fue incapaz de adaptarse al ritmo de la ofensiva. Esta diferencia de concepción marcó el resultado de la campaña. Los informes de prensa hablaban de la pericia técnica y el arrojo del soldado alemán, omitiendo el complejo engranaje de coordinación que lo hacía posible. Errores o oportunidades perdidas, como en Dunkerque, eran simplemente borrados del relato. Todo se presentaba como parte de una secuencia perfecta y calculada. La narrativa era clara. El nuevo ejército alemán, rejuvenecido y profesionalizado, era invencible. Las ciudades alemanas celebraban la victoria con desfiles, discursos y una exaltación nacional que dejaba poco espacio para la duda. Así, en el apogeo del triunfo, se plantaron las semillas de una destrucción inimaginable, pues no hay fe más peligrosa que la que nace de una victoria incontestada. Los años de crisis parecían un eco lejano. Se consolidaba una sensación de poder renovado, la convicción de que la historia se reescribía con éxito y de que la nueva Alemania había superado por completo su pasado más reciente. El alto mando alemán, por su parte, extrajo conclusiones de una claridad meridiana. El éxito de la Blitzkrieg fue interpretado como una fórmula repetible, no como una afortunada excepción. Este optimismo impregnaría la planificación de las operaciones venideras. Se asumió que, aplicando la misma lógica, cualquier frente podría desmoronarse bajo la presión adecuada. Esta fe en la superioridad táctica sería un factor determinante en las decisiones futuras, tanto en el este como en otros escenarios. La campaña de Francia no solo expandió el control territorial del Reich, sino que transformó la percepción misma del conflicto. Para muchos dentro del régimen, esta victoria confirmaba la idea de que el destino de Europa estaba en manos alemanas, y que la velocidad y la voluntad bastaban para doblegar a cualquier adversario. La moral del ejército se encontraba en su cenit. La experiencia de una campaña tan veloz, exitosa y aparentemente limpia, contrastaba brutalmente con el recuerdo del conflicto anterior, donde cada metro de terreno se pagaba con miles de vidas. Ahora las divisiones regresaban como héroes victoriosos, admirados y condecorados. La sensación de que este nuevo tipo de guerra podía imponerse sin desgaste reforzó tanto la estructura de mando interna como la confianza de la cúpula política. Esta euforia colectiva, construida sobre una victoria relámpago, consolidó el mito de la invencibilidad. Desde el punto de vista logístico, el éxito también se interpretó como la prueba de que el sistema bélico alemán podía operar con eficacia más allá de sus fronteras. Los suministros, la reparación de equipos y el movimiento incesante de tropas funcionaron sin interrupciones significativas. Esto afianzó la idea de que el Reich podía sostener operaciones prolongadas si mantenía el control del tempo ofensivo.
El ejército, la población y los líderes compartían una visión unificada. El modelo funcionaba, la estrategia era efectiva y la guerra podía ganarse. Este consenso interno, alimentado por una propaganda que no dejaba resquicio a la duda, apuntaba en una única dirección: la expansión continuada. Cada paso dado en 1940 parecía confirmar que la combinación de determinación política, capacidad técnica y doctrina ofensiva era suficiente para conquistar Europa. La realidad de una victoria tan fulminante, lograda con tan poca resistencia aparente, envalentonó tanto al mando como al pueblo. Así, al cierre de aquel año, Alemania se encontraba en la cúspide de su autoconfianza. El mito de la Blitzkrieg, ahora cimentado en hechos, definía el rumbo del conflicto y marcaba la pauta de lo que estaba por venir. Pero el cielo comenzaba a cerrarse. Con él, el intento fallido de someter a Inglaterra únicamente desde el aire. Tras las fulgurantes victorias alemanas en Europa occidental, la mirada de Hitler se posó sobre el último bastión que se interponía en su camino: el Reino Unido. Se ordenó la preparación de un plan de invasión, una operación bautizada como León Marino. Debía ser la continuación natural del éxito arrollador en Francia. Sin embargo, esta vez, el escenario era radicalmente distinto. No se trataba de una ofensiva terrestre inmediata, sino de una invasión anfibia que exigía un requisito previo ineludible: el dominio absoluto del aire y del mar. El mando alemán comprendía que desembarcar tropas en suelo británico sin haber neutralizado antes a la Royal Air Force era una sentencia de muerte. Por tanto, el alto mando impartió una orden categórica a la Luftwaffe: eliminar por completo la capacidad de defensa aérea del Reino Unido antes de fijar una fecha definitiva para el desembarco. La Luftwaffe, curtida en sus campañas previas y convencida de su superioridad, creía que alcanzaría sus objetivos sin grandes dificultades. Al comienzo de la ofensiva aérea, sus ataques se centraron en objetivos militares, aeródromos, estaciones de radar y nudos de comunicación. El plan era debilitar sistemáticamente las defensas británicas. Los ataques comenzaron en julio de 1940 y se intensificaron en agosto. Cada día, cientos de incursiones cruzaban el canal para golpear las islas. Pero los británicos habían tejido una red defensiva más robusta de lo que los alemanes habían anticipado. No solo contaban con un sistema de alerta temprana por radar, una ventaja tecnológica crucial, sino que sus pilotos operaban cerca de sus bases. Los alemanes, en cambio, debían cubrir largas distancias, lo que limitaba drásticamente su tiempo de combate sobre el objetivo. La superioridad táctica que tan bien había funcionado en las campañas terrestres no se traducía con la misma facilidad al combate aéreo. Aunque la Luftwaffe disponía de un número formidable de aeronaves, sus bombarderos eran lentos y vulnerables. Los cazas encargados de su escolta tenían una autonomía limitada, lo que a menudo les impedía acompañarlos hasta el final de su misión. Esto dejaba a los bombarderos expuestos, convirtiéndolos en presas fáciles para los cazas británicos, que explotaron esta debilidad para derribar un número creciente de aviones enemigos. A pesar de las pérdidas, los alemanes perseveraron, cambiando de objetivos y adaptando su estrategia. Durante varias semanas, atacaron con ferocidad las instalaciones de radar, con la esperanza de cegar a las defensas británicas. Después, concentraron sus esfuerzos en destruir los aeródromos, intentando dejar a la RAF sin capacidad de respuesta. Al constatar que la Royal Air Force resistía más allá de toda previsión, la Luftwaffe adoptó un nuevo y terrible enfoque. A principios de septiembre, el peso de los bombardeos se desvió hacia las grandes ciudades, especialmente Londres. Esta decisión ya no respondía únicamente a una necesidad militar. El objetivo era sembrar el terror, quebrar la moral de la población y forzar la rendición desde dentro. Pero esta nueva táctica, aunque causó una destrucción inmensa y miles de víctimas civiles, fracasó en su propósito fundamental. La resistencia británica no se debilitó. Al contrario, la población se adaptó a los ataques. El terror, concebido como el arma definitiva para doblegar una voluntad, se reveló como la forja inesperada de su resiliencia. En el estruendo de las bombas, no se encontró el miedo que llevaría a la rendición, sino la determinación silenciosa que aseguraría la supervivencia. En tierra, la propaganda británica forjaba un espíritu colectivo inquebrantable.
Las autoridades distribuían máscaras antigás, se organizaban refugios antiaéreos y se ponían en marcha vastos sistemas de evacuación para proteger a los más jóvenes. Mientras tanto, en los cielos, los pilotos británicos se enfrentaban a un enemigo a menudo superior en número. Pero luchaban sobre su propio terreno, con un conocimiento íntimo de la geografía y una red de apoyo que reaccionaba al instante. En el alto mando alemán, la ausencia de resultados claros sembraba la duda. La confianza inicial en una victoria aérea fulminante se desvanecía con cada semana que pasaba. Las cifras de pérdidas de aeronaves eran alarmantemente altas. La producción industrial no podía compensar el desgaste. Y lo que era más grave, los pilotos experimentados, el alma de la Luftwaffe, comenzaban a escasear. Por el contrario, la Royal Air Force demostraba una capacidad de recuperación asombrosa. Su sistema industrial, adaptado por completo a la guerra y reforzado por la ayuda externa, reemplazaba las pérdidas a un ritmo vertiginoso. Cazas como el Spitfire y el Hurricane demostraban su letal eficacia, mientras los escuadrones eran rotados sistemáticamente para evitar el agotamiento de sus hombres. La tensión en el mando alemán se agudizó cuando los informes de inteligencia revelaron una verdad incómoda. La ofensiva aérea no estaba alcanzando sus objetivos estratégicos. Las instalaciones clave de la defensa británica permanecían operativas. Los aeródromos se reparaban con una celeridad pasmosa y la producción de aviones no se había detenido. Lejos de doblegar a la RAF, la campaña parecía fortalecer su determinación. Esta realidad obligó a las autoridades alemanas a reconsiderar la viabilidad de una invasión terrestre. Aunque la Operación León Marino no se canceló oficialmente, fue pospuesta de forma indefinida. Las unidades asignadas comenzaron a ser redesplegadas para otros frentes. El propio Hitler, hasta entonces seguro de un desenlace favorable, tuvo que aceptar que el Reino Unido no caería mediante una ofensiva aérea relámpago. El fracaso tuvo un profundo impacto en la percepción interna del conflicto. En Alemania, la propaganda había presentado los avances militares como un destino inevitable. Cada victoria era pregonada como una prueba irrefutable de la superioridad nacional. La ofensiva contra el Reino Unido se había enmarcado como el paso final para consolidar el nuevo orden europeo. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el objetivo no sería alcanzado, el tono comenzó a cambiar. Los comunicados oficiales restaron atención a la campaña de Inglaterra. Los medios dejaron de hablar del inminente colapso británico para presentar los bombardeos como una medida de castigo o como parte de un bloqueo prolongado. Este cambio de narrativa no pasó desapercibido para una población acostumbrada a un relato de progreso constante. A puerta cerrada, el mando alemán buscaba culpables para explicar el fracaso. Algunos culparon al mal tiempo, otros a la falta de coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. También surgieron críticas a la estrategia adoptada por Göring, quien había prometido que la Luftwaffe, por sí sola, pondría de rodillas a la nación insular. La batalla de Inglaterra demostró que la guerra no se libra únicamente con la superioridad numérica o la audacia táctica. Se libra también en las fábricas, en la resiliencia de la población civil y en la mente de los estrategas. Un recordatorio de que la voluntad de resistir puede, en ocasiones, convertirse en el arma más formidable de todas. Estaba convencido de que lograría el control absoluto del aire sin necesidad de apoyo naval. Su fe en la pericia de sus pilotos y en sus aeronaves, sin embargo, no encontró reflejo en la realidad. Las fisuras en la cúpula militar comenzaron a hacerse visibles. A pesar de la experiencia acumulada en campañas previas, esta era la primera vez que el ejército alemán no alcanzaba sus objetivos de forma inmediata. El enfrentamiento aéreo con el Reino Unido marcó un punto de inflexión. Aunque no detuvo la maquinaria de guerra alemana, sí demostró que su avance tenía límites. El fracaso en los cielos británicos tuvo también consecuencias técnicas. El alto mando comenzó a replantear el diseño de los bombarderos, buscando modelos con mayor autonomía y capacidades defensivas. Se evaluaron los sistemas de escolta, la coordinación entre escuadrones y la logística de abastecimiento. Paralelamente, se empezaron a trazar planes alternativos para futuras campañas. Las autoridades comprendieron que no podían depender exclusivamente de una sola táctica o de un único tipo de arma.
Si bien la Blitzkrieg había sido devastadoramente eficaz en tierra, en el aire requería adaptaciones que no habían sido previstas. La experiencia británica demostró que un enemigo con una buena preparación técnica y la voluntad de resistir podía alterar el curso de la guerra. Otro aspecto fundamental fue la respuesta de la población alemana. Aunque no existía una información completa sobre los resultados, era evidente que algo había cambiado. La suspensión indefinida de la invasión terrestre y el creciente silencio en los medios de comunicación generaron incertidumbre. La propaganda intentaba sostener la moral, hablando de una victoria futura o de una solución diplomática. Pero por primera vez desde el inicio de la contienda surgieron dudas sobre la infalibilidad del liderazgo. Algunas voces empezaron a preguntarse si el Reino Unido sería un obstáculo más complejo de lo anticipado. Estas inquietudes no se expresaban abiertamente, pero eran señales de que el entusiasmo inicial comenzaba a moderarse. Con el tiempo, el conflicto con el Reino Unido pasó a un segundo plano. Las prioridades estratégicas cambiaron y se decidió concentrar los esfuerzos en otros frentes. Aún así, la batalla aérea dejó una marca indeleble en el alto mando militar. Fue una lección sobre los límites de la aviación, la importancia de la logística y la capacidad de adaptación del enemigo. Aunque el mando alemán intentó presentar la campaña como un éxito parcial, en la práctica fue un revés estratégico. La incapacidad para derrotar a la RAF o para allanar el camino a una invasión directa impidió al Tercer Reich consolidar su dominio total sobre Europa Occidental. La batalla de Inglaterra fue un episodio en el que la estrategia aérea reveló sus debilidades. A diferencia de las ofensivas terrestres, donde el terreno conquistado ofrecía un resultado visible y tangible, la guerra en el aire se libraba en un dominio etéreo, donde la victoria no se mide en kilómetros de tierra, sino en la voluntad inquebrantable de un pueblo que se niega a ser sometido. En el aire, todo pendía de un hilo: la coordinación, el instante preciso, la capacidad del enemigo para devolver el golpe. La Luftwaffe descubriría que ni la superioridad numérica ni la experiencia acumulada eran garantía de victoria. La combinación de factores técnicos, tácticos y humanos determinaría el resultado. Los británicos lograron aferrarse a su espacio aéreo, resistir la presión y preservar su capacidad operativa. Y con ello, el plan más ambicioso de Hitler hasta la fecha, la conquista del Reino Unido, no se materializaría. La ofensiva aérea contra Inglaterra no fue solo un revés estratégico. Fue el primer instante en que la maquinaria militar alemana se topó con un obstáculo que no pudo arrollar en el tiempo previsto. Las consecuencias se hicieron evidentes en el rediseño de los planes, la reorientación de los recursos y la percepción interna del conflicto. La guerra no sería tan fugaz ni tan unilateral como se había imaginado. Aquel episodio demostró que una resistencia organizada, combinada con la tecnología adecuada y una moral inquebrantable, podía detener incluso a un enemigo que hasta entonces parecía invencible. La experiencia de aquel verano cambió el ritmo del conflicto, y aunque el Reich seguiría avanzando en otros frentes, ya no lo haría con la misma certeza de una victoria inmediata. Tras la aplastante y veloz victoria en Europa Occidental, el siguiente objetivo estratégico del alto mando alemán ya estaba claramente perfilado: Barbarroja, la invasión que prometía ponerle fin a todo. Durante meses, incluso antes de la caída de Francia, Hitler había manifestado en círculos cerrados su decisión de lanzar una nueva campaña hacia el este. En sus cálculos, la confrontación con la Unión Soviética no era una posibilidad remota ni una respuesta a provocaciones externas. Era un paso ineludible para asegurar el Lebensraum, el espacio vital que, según la visión del régimen, Alemania debía conquistar y dominar. Esta idea, largamente anhelada, estaba íntimamente ligada a los conceptos de expansionismo y anticomunismo. El este, poblado por eslavos considerados racialmente inferiores, debía ser subyugado, sus recursos expropiados y sus tierras colonizadas. El comunismo soviético, por su parte, representaba no solo una ideología rival, sino un enemigo existencial que debía ser aniquilado de raíz. La planificación de esta operación comenzó de forma sistemática después del verano de 1940. Aunque el Reino Unido aún no había sido derrotado y seguía siendo un asunto militar sin resolver, el alto mando comenzó a preparar los planes para una invasión de la URSS.
En diciembre de aquel año, Hitler firmó la Directiva número 21, conocida como Operación Barbarroja. En ella se establecía explícitamente que la Wehrmacht debía estar preparada para lanzar una ofensiva en el este para el 15 de mayo de 1941. Las instrucciones eran inequívocas. Sería una campaña relámpago, diseñada para desmantelar al Ejército Rojo. Una guerra de aniquilación que en su ciega arrogancia estaba a punto de desatar el conflicto más brutal que la humanidad jamás había conocido. La ambición era aplastar al coloso soviético antes de que pudiera replegarse o movilizar sus reservas. Se concibió como una guerra corta, decisiva y devastadora, similar a las campañas previas en el oeste, pero a una escala inimaginable. El despliegue logístico fue de una magnitud sin precedentes. 3 colosales grupos de ejércitos serían los responsables de avanzar a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros. El grupo de ejércitos norte marcharía hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro hacia el corazón de la nación, Moscú, y el grupo de ejércitos sur hacia los fértiles campos de Ucrania. A ellos se unieron fuerzas auxiliares de aliados como Rumanía, Finlandia y Hungría. El esfuerzo combinado constituyó la mayor operación militar jamás organizada hasta ese momento. Más de 3 millones de soldados alemanes fueron movilizados, acompañados por cientos de miles de caballos y miles de tanques, cañones y vehículos de todo tipo. Los preparativos se llevaron a cabo bajo un manto de secretismo parcial. Aunque el volumen de tropas no pasó desapercibido, el gobierno soviético no reaccionó, quizás confiando ciegamente en el pacto de no agresión firmado en 1939. En la madrugada del 22 de junio de 1941, la invasión se desató. Las tropas cruzaron la frontera oriental sin una declaración de guerra previa. La artillería pesada y la aviación iniciaron una serie de bombardeos simultáneos contra aeródromos, centros de mando y depósitos soviéticos. En las primeras horas, la Luftwaffe logró destruir en tierra un número abrumador de aeronaves enemigas, asegurando la superioridad aérea alemana en casi todos los sectores. Mientras los tanques y las unidades motorizadas se adentraban en la estepa, las divisiones de infantería avanzaban a su zaga, asegurando los territorios ocupados. La sorpresa fue absoluta. El Ejército Rojo, mal preparado y desorganizado, apenas ofreció una resistencia eficaz en los primeros días. Innumerables unidades soviéticas fueron cercadas y aniquiladas antes de que pudieran reaccionar. Las líneas de comunicación se desintegraron y el caos se adueñó de los mandos intermedios. En cuestión de semanas, las columnas alemanas habían penetrado cientos de kilómetros en territorio soviético, capturando a decenas de miles de prisioneros. Las ciudades y pueblos caían uno tras otro. El grupo de ejércitos norte avanzó con celeridad hacia el Báltico, tomando Riga y aproximándose a Leningrado. El grupo de ejércitos centro ejecutó las mayores bolsas de destrucción en Bielorrusia, en torno a Minsk y más tarde en Smolensk. El grupo de ejércitos sur, aunque enfrentado a mayores dificultades por la geografía y la resistencia, logró abrirse paso a través de Ucrania y acercarse a Kiev. Desde Berlín, el tono del régimen era de una confianza inquebrantable. La propaganda difundía una imagen de control absoluto, presentando la campaña como una demostración más del poder invencible de la Wehrmacht. Se hablaba de una cruzada contra el bolchevismo, de una empresa civilizadora y de una guerra preventiva necesaria. Los boletines oficiales celebraban el número de prisioneros capturados y la velocidad del avance, sin comprender que en la inmensidad de aquellas llanuras, el tiempo y la distancia se convertirían en enemigos mucho más formidables que cualquier ejército. La debilidad del adversario se pregonaba como un hecho incuestionable. El colapso total de la Unión Soviética, se aseguraba, era una cuestión de semanas. En la prensa y en la radio, los mapas mostraban con orgullo los nuevos territorios bajo control alemán, mientras los comunicados del alto mando hablaban de victorias incesantes. La población recibía estos mensajes con una mezcla de entusiasmo, alivio y un cierto fatalismo histórico. Para muchos alemanes, la guerra en el este no era una simple continuación de conflictos anteriores, sino la lucha decisiva. Sin embargo, en el seno del alto mando existían matices. Aunque prevalecía un optimismo generalizado, algunos oficiales expresaban sus dudas sobre la capacidad logística para mantener el impulso ofensivo en un frente tan vasto.
Las dificultades de suministro, el desgaste de los vehículos y la necesidad de asegurar las líneas de comunicación eran preocupaciones constantes. La propia velocidad del avance era, a la vez, su mayor virtud y su talón de Aquiles. Cada kilómetro ganado alejaba a las unidades de sus centros de abastecimiento. Además, la resistencia soviética, aunque caótica al principio, comenzaba a reorganizarse en algunos sectores. En ciertos puntos del frente, las tropas enemigas ofrecían una defensa más cohesionada, ralentizando la embestida alemana. A pesar de estos indicios, durante los primeros meses de la campaña, las cifras seguían siendo abrumadoras. En las operaciones iniciales, más de 500.000 de soldados soviéticos cayeron prisioneros en diversas bolsas, como las de Minsk, Smolensk y Umán. El territorio bajo control alemán crecía a un ritmo vertiginoso. Las divisiones Panzer abrían profundas brechas en las líneas enemigas, envolviendo a grandes contingentes y provocando rupturas constantes. El mando alemán estaba convencido de que bastarían un par de golpes más para forzar la caída de Moscú y desintegrar la capacidad de mando soviética. La estrategia seguía basándose en la premisa de una guerra corta. Dentro de este marco, los objetivos militares se priorizaban sobre la ocupación sistemática del terreno. Durante las semanas siguientes, la situación se mantuvo favorable para los invasores. El frente continuaba expandiéndose hacia el este. Las tropas alemanas alcanzaron el Dnieper, el Vina y otras líneas naturales clave. Unidades de ingenieros especializados levantaban puentes y reparaban vías férreas para facilitar el avance. Las ciudades caían con rapidez y en muchos casos se encontraban parcialmente evacuadas. El temor al enemigo se había extendido entre la población local. Aunque las órdenes de ocupación estaban marcadas por la hostilidad ideológica, el foco del mando militar permanecía en asegurar el terreno y seguir avanzando. La retórica triunfalista se mantenía intacta. En Berlín, las declaraciones públicas de Hitler reflejaban su convicción de que la campaña se encontraba en su recta final. La idea de la Unión Soviética como un coloso con pies de barro parecía, día tras día, una profecía cumplida. Pero en la inmensidad de aquellas llanuras, cada victoria era un paso más hacia un abismo logístico que nadie quería ver. El triunfo, embriagador y absoluto en apariencia, ocultaba la verdadera naturaleza de una guerra que no se mediría en kilómetros conquistados, sino en inviernos soportados. En la ausencia de una defensa efectiva durante los primeros meses, se forjaba una certeza. El mensaje de que el comunismo sería erradicado y de que la historia presenciaba una transformación fundamental del continente resonaba con una fuerza implacable. La maquinaria propagandística intensificó su actividad, presentando a los soldados como heraldos de una nueva era. Las imágenes de los noticiarios mostraban tanques cruzando llanuras interminables, banderas alemanas ondeando en aldeas lejanas y mapas donde la línea del frente avanzaba, inexorable, hacia Moscú. El sentimiento en Alemania era, en su mayor parte, de una confianza inquebrantable. La población, acostumbrada durante casi 2 años a un torrente de buenas noticias, asumió que esta nueva campaña no sería más que otra demostración de superioridad. Las cifras ofrecidas en los comunicados alimentaban esa percepción. Cada boletín informaba de miles de prisioneros adicionales, de ciudades capturadas, de nuevos avances. Carteles y publicaciones retrataban al Ejército Rojo como una fuerza desorganizada, arcaica e incapaz de reaccionar. Incluso aquellos que albergaban dudas personales sobre la duración del conflicto preferían no expresarlas abiertamente. La presión social, la censura y el deseo colectivo de victoria mantenían la cohesión del discurso oficial. Mientras tanto, las tropas continuaban su avance en el vasto territorio soviético. El objetivo estratégico de alcanzar Moscú antes del invierno seguía siendo una prioridad. La marcha proseguía sin tregua y aunque comenzaban a surgir obstáculos crecientes, la convicción de que la victoria estaba cerca prevalecía en el alto mando. Las decisiones se tomaban bajo la premisa de una campaña corta, sin considerar escenarios prolongados. No se preveía una guerra de desgaste. La certeza era que la Unión Soviética colapsaría, tal y como lo habían hecho otras naciones en el pasado. El mensaje era claro. La Operación Barbarroja se presentaba como una empresa lógica, inevitable y justificada.
La propaganda no dejaba lugar a la ambigüedad. Era una lucha por la supervivencia de Alemania contra un enemigo ideológico, racial y militar. Cada paso hacia el este era, en esta narrativa, una afirmación del destino nacional. Pero entre el barro y la muerte, comenzaba a gestarse la imposible rutina del frente oriental. Desde el instante en que la Wehrmacht cruzó la frontera soviética, los soldados alemanes comenzaron a enfrentarse a condiciones radicalmente distintas. El espacio era inconmensurable, los caminos intransitables, y la naturaleza se mostraba despiadada. A medida que se adentraban en el territorio, la realidad diaria se volvía más hostil. La fatiga no se acumulaba con el paso de los días, sino con cada metro recorrido. El barro que se aferraba a sus botas parecía ser el propio territorio, una fuerza primigenia que se resistía a ser conquistada. La gran narrativa de la victoria rápida comenzaba a disolverse, no en el fragor de una única batalla decisiva, sino en la suma infinita de pequeñas derrotas contra el fango, el frío y la distancia. La guerra, despojada de su retórica, revelaba su verdadera naturaleza. Un esfuerzo titánico contra una realidad que se negaba a doblegarse ante la voluntad del hombre. Jamás secos. Sus uniformes, desgastados por un uso incesante, ya no ofrecían protección alguna contra la humedad o el viento cortante. El barro y el frío eran solo el principio. Dormían a la intemperie o en granjas destruidas, siempre con la incertidumbre de si el día siguiente traería una escaramuza, un bombardeo, una retirada improvisada o simplemente más kilómetros de marcha hacia ninguna parte. Las provisiones, calculadas con un optimismo que pronto se reveló infundado, comenzaron a escasear. Muchos soldados se vieron forzados a depender de los suministros locales, que rara vez existían o ya habían sido arrasados. Las cocinas de campaña no podían seguir el ritmo de los avances. El hambre se convirtió en un compañero constante, solo interrumpido por el hurto, el trueque o un golpe de suerte. Las cartas enviadas a casa insinuaban este deterioro físico, con frases que hablaban de cuerpos exhaustos, estómagos vacíos y días sin comida caliente. Al mismo tiempo, el frío lo penetraba todo. Las mantas no eran suficientes y los dedos se congelaban al contacto con el acero de las armas. En invierno, respirar se volvía doloroso y los cascos helados quemaban el cuero cabelludo. En estas circunstancias extremas, la fatiga dejó de ser meramente física. Se transformó en una niebla mental que entorpecía las decisiones, ralentizando cada movimiento. El sueño se convirtió en un lujo excepcional, interrumpido por alarmas de disparos lejanos o sencillamente por la ansiedad que mantenía el cuerpo en vilo. La rutina estaba tejida con un miedo que jamás desaparecía por completo. Incluso cuando el frente parecía en calma, el temor a una emboscada, a una mina, a un francotirador o a una ofensiva repentina acechaba en cada paso. No existía la seguridad. Algunos escribieron que los momentos más agónicos eran los de silencio, pues en ellos anidaba lo impredecible. La tensión constante desgastaba incluso a los soldados más veteranos, quienes reconocían en sus diarios que el frente oriental era algo completamente distinto a lo que habían vivido en otras campañas. Mientras tanto, la propaganda oficial se esforzaba por sostener la moral con relatos heroicos, imágenes de soldados sonrientes y comunicados optimistas. En los periódicos y noticiarios alemanes, los informes hablaban de avances exitosos, ciudades capturadas y una resistencia soviética al borde del colapso. Pero quienes estaban en primera línea veían otra cosa. Las ciudades destruidas no ofrecían ni refugio ni recursos. Las poblaciones evacuadas o aniquiladas dejaban tras de sí paisajes desoladores. Las bajas se acumulaban y el terreno, lejos de ofrecer control, era un campo de tensión incesante. Algunos soldados guardaban panfletos con frases motivadoras que ya no les decían nada. La distancia entre el relato oficial y la experiencia real se hacía cada día más evidente. Aún así, muchos no se permitían dudar abiertamente. Se aferraban a lo que conocían, repetían las consignas oficiales y se refugiaban en la fe en una victoria final. Era un baluarte psicológico, la última trinchera excavada no en la tierra, sino en la mente. El único lugar donde la esperanza, por irracional que fuera, aún podía librar su batalla. La esperanza se había convertido en un acto de fe, más que en una certeza estratégica.
En la inmensidad del frente, el único calor provenía de las cartas familiares, mensajes breves que lograban suspender la insoportable sensación de abandono. Pero incluso en ellos, los soldados comenzaron a filtrar su desencanto en frases veladas que burlaban la censura, pero que transmitían sin ambages el peso emocional del frente. Algunos hablaban de la difícil vida aquí, de noches que no terminan o de una tierra sin fin. Otros, más explícitos, confesaban su miedo, la frustración ante las condiciones o la incomprensión por la lentitud del avance. La camaradería era también un terreno ambivalente. Si bien se forjaban vínculos indestructibles, la fatiga generaba disputas, roces y una desesperanza contagiosa. No todos soportaban por igual. Algunos buscaban refugio en el alcohol, cuando lo había, otros en el aislamiento o en un comportamiento errático. Aunque la disciplina formal se mantenía, el mando ya percibía los síntomas de un ejército que, si bien operativo, comenzaba a mostrar un desgaste profundo y silencioso. La inmensa distancia geográfica se traducía en un abismo en la comunicación. Las órdenes llegaban con retraso, a menudo contradictorias, basadas en mapas imprecisos o en suposiciones obsoletas. La realidad sobre el terreno desmentía los informes de Berlín. El enemigo, que según los partes debía haberse desmoronado en semanas, seguía combatiendo. Las unidades soviéticas se reorganizaban, contraatacaban y recuperaban posiciones. Cada nuevo intento de avance exigía más recursos, más energía, más vidas. Aquel entusiasmo inicial que había acompañado el comienzo de la operación se había evaporado por completo. La euforia dio paso al agotamiento y el sentimiento de invencibilidad ya no era tema de conversación. En su lugar, se instaló una aceptación resignada de la brutalidad del frente oriental, marcada por una rutina cimentada en la pura resistencia, no en la expectativa de un éxito inminente. En este contexto, el hombre se aferraba a lo intangible. Cruzaban los dedos antes de una patrulla, repetían frases antes de dormir o portaban amuletos y fotografías familiares ocultas en los bolsillos. Un intento desesperado por conservar una brizna de control en mitad del caos. El abismo emocional con la retaguardia también se ensanchaba. Lo que vivían era inexplicable, incluso inaceptable para ellos mismos. Los soldados empezaron a sentir que nadie, salvo quienes compartían su trinchera, podía entender por lo que estaban pasando. Esa sensación de aislamiento se ahondaba con cada semana. La esperanza de un regreso rápido se había extinguido. Ya no se hablaba de fechas, sino de condicionales. Cuando todo esto acabe, si logramos salir de esta. El regreso ya no era un destino, sino una posibilidad remota, un eco de un mundo que para ellos quizás ya había dejado de existir. El tiempo se dilató hasta volverse un concepto elástico. Los días, idénticos entre sí, hacían que los relojes parecieran inmóviles. Solo el cambio de las estaciones marcaba un pulso en el calendario, y a veces, ni siquiera eso. Algunos soldados documentaban sus vivencias en diarios personales, ocultos entre la ropa o el equipaje. Estos escritos, a veces breves, a veces extensos, ofrecían una mirada íntima y cruda a lo que allí sucedía. Hablaban del miedo a dormir, de los camaradas heridos que no podían ser evacuados, de marchas que se extendían más de 12 horas sin descanso. También había reflexiones, dudas y largos silencios, rotos apenas por frases como «esto no es lo que imaginábamos». Pocos se atrevían a pronunciarlas en voz alta. El peso de la disciplina, la propaganda y el mandato ideológico seguía siendo abrumador. Aún así, el abismo entre la imagen del frente proyectada en Berlín y la realidad vivida se hacía cada vez más insalvable para quienes estaban allí. La vida en el frente oriental no admitía comparación con ninguna experiencia previa de la Wehrmacht. Era un entorno que corroía lentamente la voluntad y ponía a prueba la resistencia física y psicológica de cada hombre. En aquel paisaje inmenso y hostil, donde el enemigo no era solo el otro ejército, sino también el clima, el fango, la enfermedad y la soledad, los soldados alemanes seguían avanzando porque no tenían otra opción. Sin embargo, en el corazón mismo del Reich, algunas voces se negaban a ser silenciadas. Desde los primeros años del régimen nazi, hubo individuos y grupos que, aunque aislados, comenzaron a manifestar sus dudas o su rechazo. Algunos lo hicieron en silencio, evitando las muestras de lealtad pública.
otros se atrevieron a expresar opiniones contrarias en círculos privados. A medida que la guerra avanzaba, estos gestos dispersos adoptaron nuevas formas y, aunque minoritarios, dieron lugar a bolsas de oposición que las autoridades no podían ignorar. Entre los grupos más activos se encontraban jóvenes estudiantes, intelectuales y miembros de la Iglesia. En las universidades surgieron pequeños círculos que analizaban la situación del país con espíritu crítico. Uno de los más conocidos fue el Grupo de la Rosa Blanca, formado principalmente por estudiantes de Múnich como Hans y Sophie Scholl. Estos jóvenes redactaban y distribuían panfletos que cuestionaban las atrocidades cometidas, especialmente en el Frente Oriental, y apelaban a la conciencia moral de los ciudadanos para resistir al régimen. No proponían una revolución armada, sino un despertar ético. La reacción del Estado fue inmediata y brutal. Fueron arrestados, interrogados y sentenciados a muerte en juicios sumarísimos. Al mismo tiempo, otros jóvenes sin afiliación universitaria llevaban su descontento a las calles. Los llamados piratas de Edelweiss. Fueran intelectuales o rebeldes callejeros, sus actos, aunque ahogados por la maquinaria del terror, plantaron una semilla indeleble. Demostraron que incluso en la noche más oscura, la dignidad humana se niega a ser extinguida por completo, y que la verdadera resistencia no siempre se mide en batallas ganadas, sino en la simple y profunda negativa a rendir el alma. En las grietas del monolito totalitario, surgieron colectivos que repudiaban la disciplina del partido y el adoctrinamiento obligatorio. Comenzaron a organizar reuniones clandestinas, a difundir canciones prohibidas y a sabotear las actividades de las juventudes hitlerianas. No poseían una estructura formal ni buscaban derrocar al régimen, pero su mera existencia representaba un desafío a la uniformidad impuesta. Algunos de sus miembros fueron arrestados, otros ejecutados sin juicio previo. La Iglesia también ofreció espacios para la disidencia, aunque limitados. Tanto sectores católicos como protestantes intentaron mantener una cierta independencia doctrinal. En algunos casos, figuras religiosas alzaron su voz contra la eutanasia forzosa o la persecución racial. El obispo católico Clemens von Galen, por ejemplo, pronunció sermones en los que criticaba abiertamente los asesinatos de personas con discapacidad. Aunque él no fue arrestado, muchos de sus colaboradores sí lo fueron, y la Gestapo vigiló estrechamente sus actividades. Dentro de las filas militares, también hubo elementos que empezaron a dudar del rumbo que tomaba el país. Algunos oficiales, desilusionados con el curso de la guerra o conmocionados por los crímenes presenciados en los territorios ocupados, comenzaron a conspirar en secreto. Estas inquietudes se materializaron finalmente en el intento más ambicioso y organizado para eliminar a Hitler: el atentado del 20 de julio de 1944. Liderado por Klaus von Stauffenberg, un coronel del ejército, el plan consistía en colocar una bomba en el cuartel general del Führer, eliminar a la cúpula del partido y establecer un gobierno que buscara negociaciones de paz. La operación, meticulosamente diseñada, involucraba a numerosos militares de alto rango. El artefacto explotó según lo previsto, pero Hitler sobrevivió con heridas leves. El golpe de Estado se desmoronó en cuestión de horas. La respuesta del régimen fue inmediata y salvaje. Se ordenaron detenciones masivas y se llevaron a cabo purgas en el ejército y la administración civil. Más de 5.000 personas fueron arrestadas, muchas sin conexión directa con el atentado. Las ejecuciones se sucedieron sin tregua. Algunos fueron ahorcados con cuerdas de piano, otros decapitados, y muchos fueron sometidos a procesos que en realidad eran meras formalidades. Las imágenes de los juicios se filmaron y se utilizaron como una brutal herramienta de intimidación. La represión no se dirigió únicamente contra los autores del ataque, sino que se extendió a sus familiares, amigos y colaboradores, ya fueran reales o simplemente sospechosos, aplicando el principio de responsabilidad colectiva. Si un individuo era acusado de traición, su círculo más cercano también podía ser castigado, bajo una lógica que buscaba erradicar cualquier posible brote futuro de disidencia. El mensaje era directo: no habría tolerancia para el más mínimo gesto de oposición. La percepción de estos actos en la sociedad alemana fue profundamente desigual. En un mundo que exigía conformidad absoluta, el simple acto de disentir se convertía en traición para unos y en el último bastión de la conciencia humana para otros.
una delgada línea que definía no solo la lealtad, sino la propia naturaleza del deber. Bajo el peso de la propaganda y el yugo de una censura implacable, una parte considerable de la población aceptó la versión oficial, aquella que pintaba a los conspiradores como traidores y cobardes. En discursos públicos se exaltaba la lealtad absoluta al Führer y se exigía un castigo ejemplar. Sin embargo, en ciertos sectores, especialmente entre aquellos que sufrían directamente las consecuencias de la guerra, comenzaba a germinar la duda. Algunos veían en estos actos una expresión de desesperación, otros la prueba de que no todos compartían el rumbo que había tomado la nación. La maquinaria propagandística del régimen reaccionó adaptándose. Por un lado, reforzó la imagen de unidad nacional y lealtad inquebrantable, presentando a Hitler como la víctima de una conspiración. Por otro, intensificó su retórica contra los enemigos internos, comparando a los opositores con saboteadores y espías. Se distribuyeron carteles, se organizaron actos públicos y se lanzaron campañas para denunciar cualquier comportamiento sospechoso. La vigilancia se volvió omnipresente. Al mismo tiempo, la onda expansiva del atentado alcanzó el círculo más íntimo del poder. Hitler, profundamente afectado, se volvió cada vez más desconfiado. Se distanció aún más de sus consejeros, reorganizó su dispositivo de seguridad y ordenó nuevos protocolos para impedir cualquier intento similar. Su relación con la Wehrmacht se tensó. Los poderes de las SS aumentaron y los órganos de supervisión se multiplicaron. El recuerdo de quienes se atrevieron a resistir, desde el estudiante que repartía panfletos hasta el soldado que arriesgó su vida en una conspiración imposible, permaneció fragmentado durante todo el conflicto. Algunos fueron olvidados de inmediato, otros durante años fueron señalados como traidores. Solo mucho más tarde, tras el colapso del régimen, comenzaron a ser reconocidos como símbolos de una conciencia que, aunque minoritaria, no se había extinguido por completo. La disidencia interna no logró alterar el curso de la guerra, pero mientras las grietas aparecían en el frente doméstico, en los vastos campos de batalla el sueño de una victoria relámpago se desvanecía. A medida que el conflicto se intensificaba en todos los frentes y la posibilidad de una blitzkrieg exitosa desaparecía, el Tercer Reich se vio forzado a transformar por completo su estructura económica. La creciente envergadura de la contienda hizo ineludible la movilización sistemática de todos los recursos. Durante los primeros años, el régimen había mantenido una política ambigua, evitando interferir profundamente en la economía civil. Sin embargo, el fracaso en doblegar rápidamente a la Unión Soviética lo cambió todo. Se reveló que incluso bajo uno de los regímenes más represivos de la historia, existían voces dispuestas a cuestionar, desafiar y resistir. En medio del miedo, del control absoluto y de una propaganda omnipresente, hubo quienes eligieron otro camino, aun sabiendo que su decisión les conduciría, casi con toda certeza, a la muerte. Su fracaso fue un testimonio no de la futilidad de su lucha, sino de la inextinguible persistencia de la conciencia humana frente a la tiranía. El enfrentamiento con la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1941 impusieron una transformación radical. Esta metamorfosis culminaría en la política de guerra total, desplegada con un vigor implacable a partir de 1943, cuando el aparato productivo alemán quedó completamente subordinado a las necesidades bélicas del Estado. El artífice de esta reorganización fue Albert Speer, nombrado ministro de Armamento tras la muerte de Fritz Todt. Aunque no era un ingeniero de formación tradicional, su cercanía a Hitler, su destreza administrativa y su voluntad para centralizar las decisiones lo convirtieron en el rostro de la eficiencia técnica del régimen. Bajo su dirección, se implementaron reformas profundas. Las industrias comenzaron a operar en estrecha coordinación con el aparato estatal, y las jerarquías empresariales se doblegaron a la lógica de la producción militar. Se crearon comisiones técnicas, se optimizó el uso de materias primas y se eliminaron las duplicidades en el diseño de armamento. Speer estableció oficinas regionales de armamento, supervisadas por sus representantes personales, lo que permitía tomar decisiones rápidas sin la interferencia de la burocracia tradicional. Las estadísticas pronto mostraron un aumento notable en la producción de tanques, aviones y municiones, incluso bajo el azote de los bombardeos constantes.
Desde 1943, la propaganda difundió el milagro de Speer como la demostración de la capacidad alemana para resistir y contraatacar. Pero este aumento en la producción no podía sostenerse únicamente con mano de obra alemana. La guerra total exigía más recursos humanos. El sistema recurrió, de forma cada vez más masiva, al uso de trabajadores forzados, arrancados en su mayoría de los territorios ocupados. Estos prisioneros, ya fueran civiles o deportados, fueron llevados por millones para desempeñar tareas en fábricas, minas y proyectos de infraestructura. Algunos eran prisioneros de guerra capturados en campañas anteriores. Otros, civiles seleccionados durante redadas en Polonia, Ucrania, Francia y otras naciones. Eran transportados en condiciones precarias, hacinados en barracones junto a los complejos industriales, vigilados por personal armado y sometidos a jornadas de trabajo extenuantes. La diferencia de trato con los trabajadores alemanes era abismal. Los castigos eran frecuentes y el control se ejercía con una crueldad implacable. La supervivencia de estos trabajadores no solo dependía de su rendimiento, sino de la conducta arbitraria de sus supervisores. A pesar de las condiciones, el régimen justificaba su presencia como una necesidad patriótica, ocultando deliberadamente la dimensión represiva del sistema. En el interior del país, la población alemana también fue progresivamente absorbida por la lógica de la guerra total. El reclutamiento de hombres dejó enormes vacíos laborales que fueron cubiertos por la entrada masiva de las mujeres en el mundo industrial. La maquinaria de guerra, engrasada con el sufrimiento de millones, seguía girando. Las estadísticas reflejaban un triunfo de la organización, pero tras cada cifra, cada tanque y cada proyectil se escondía la historia de una vida robada. Una eficiencia que no nació del ingenio, sino de la anulación absoluta del valor humano. A pesar de haber cimentado su ideología en un papel arcaico para la mujer, la presión de la guerra forzó al Reich a devorar sus propios dogmas. A partir de 1943, una nueva imagen inundó la propaganda del régimen. Se promovieron campañas públicas para alentar la participación femenina en la producción de armamento. Se ofrecieron cursos técnicos, se adaptaron las fábricas y se establecieron horarios compatibles con la vida doméstica. Algunas unidades de producción incluso instalaron comedores y guarderías. Esta movilización se presentó como un esfuerzo común por la victoria. Las revistas ilustraban a mujeres en monos de trabajo junto a tanques y aviones, nuevos iconos de un patriotismo redefinido. Frente a esta maquinaria estatal, los sectores conservadores, recelosos de los cambios, guardaron silencio. El aparato del Estado no toleraba oposición alguna cuando se trataba de sostener el esfuerzo bélico. El control sobre la vida civil se volvió casi absoluto. El destino de cada ciudadano se decidía directamente desde los cuarteles generales del Reich. Los puestos de trabajo se asignaban según criterios de producción y la movilidad laboral se restringía para evitar desequilibrios regionales. Con los sindicatos desmantelados mucho antes del conflicto, no existía espacio para la negociación o la protesta. Era el Estado quien organizaba las condiciones, fijaba la jornada, distribuía las raciones y autorizaba los permisos. Mientras, las fábricas permanecían activas día y noche, bajo un sistema de turnos rotatorios justificado por la necesidad de alcanzar un objetivo común. Todo este engranaje se sostenía sobre un formidable aparato de propaganda, que difundía la idea de una comunidad nacional en armas. El obrero era presentado como un combatiente más, un soldado en el frente doméstico. Las emisoras de radio retransmitían los avances en la producción y los periódicos celebraban las cifras de fabricación como si fueran victorias militares. En este contexto, cualquier desviación del esfuerzo colectivo era inmediatamente denunciada como sabotaje o traición. El impacto de esta transformación fue profundo. Las ciudades se llenaron de carteles que instaban al sacrificio. Las oficinas se reorganizaron para responder a las necesidades estratégicas. A los niños se les instruía en los principios de la disciplina productiva. Las escuelas difundían ejemplos de esfuerzo técnico y los jóvenes eran enviados a fábricas o granjas como parte de su formación patriótica. No se trataba simplemente de una economía al servicio de la guerra, sino de toda una cultura del trabajo bajo el control del Estado. Esta organización se presentaba como superior al modelo liberal, acusado de disperso y caótico.
El modelo alemán, según la retórica oficial, demostraba que la disciplina podía transformar incluso los tiempos más difíciles en momentos de crecimiento y orden. Albert Speer fue retratado como el símbolo de esta capacidad. En sus apariciones públicas se mostraba con planos, gráficos y obreros a su espalda, discutiendo soluciones prácticas. No vestía uniforme militar ni utilizaba un lenguaje ideológico, lo que aumentaba su credibilidad como un técnico al servicio del Führer. El propio Hitler lo citaba como el arquetipo del genio organizador. Así, la nación entera se convirtió en una única y vasta fábrica, donde cada vida era un engranaje y cada sacrificio un deber incuestionable. El individuo dejó de existir, absorbido por una maquinaria totalitaria que había logrado transformar el trabajo en un arma y la obediencia en la más alta de las virtudes. Surgía una nueva estirpe de líderes alemanes, un arquetipo capaz de fusionar la eficiencia implacable con una lealtad inquebrantable. Este modelo de ministro tecnócrata rompía con la burocracia tradicional, proyectando la imagen de un gobierno dinámico, una maquinaria perfectamente adaptada a las exigencias del conflicto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, las exigencias se multiplicaban. Se impusieron sistemas de racionamiento cada vez más estrictos. Los movimientos dentro del país fueron regulados. Las celebraciones privadas restringidas. La cultura del ocio subordinada a la cultura del sacrificio. Los espectáculos considerados frívolos fueron prohibidos. Al cine se le ordenó exaltar la resiliencia nacional, mientras la música ligera era ahogada por el estruendo de marchas y coros patrióticos. Las iglesias, aun manteniendo sus actividades, fueron conminadas a respaldar el esfuerzo colectivo con mensajes de unidad y entrega. El sistema no dejaba fisuras. Cada esfera de la vida debía servir a un único objetivo: sostener la guerra a cualquier precio. El uso intensivo de mano de obra forzada y la movilización total de los recursos internos permitieron a la economía alemana mantener su nivel de producción, incluso cuando el curso de la guerra se tornó adverso. Esta paradoja fue utilizada por la propaganda como la prueba definitiva de que la nación permanecía fuerte. El sufrimiento se representaba como algo inevitable, pero heroico. La idea de resistencia reemplazó a la de una victoria rápida. Las cifras técnicas importaban más que las conquistas territoriales. El Reich era ahora un gran engranaje cohesionado. La producción de armamento alcanzó niveles récord, y eso bastaba para afirmar que la causa seguía viva. La narrativa cambió, pero el control se intensificó. Cada alemán, dentro o fuera de una fábrica, debía asumir su papel sin vacilar. La guerra total había transformado no solo la economía del Reich, sino todo su tejido social. Y entonces llegó Stalingrado. La aniquilación del Sexto Ejército, el colapso de la moral alemana. La derrota, confirmada en enero de 1943, trazó una línea divisoria en la conciencia colectiva. Un antes y un después. No fue solo una pérdida militar catastrófica, sino una fractura emocional profunda, tanto en el seno del ejército como en el ánimo del pueblo. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por un silencio inusual en el discurso oficial. Un vacío sonoro, donde antes solo había fanfarrias de victoria. Los partes de guerra ya no hablaban de triunfos, y la palabra Stalingrado tardó en aparecer en los labios de los altos mandos. La retirada que comenzó en ese punto no fue únicamente territorial, sino también psicológica, penetrando en todos los niveles del aparato estatal y en una población civil que, por primera vez, comenzó a mirar hacia el futuro con una mezcla de temor y resignación. Dentro del ejército, la percepción cambió a una velocidad vertiginosa. Hasta entonces, muchos oficiales habían confiado en la capacidad alemana para resolver las situaciones más adversas. Pero con la rendición del Sexto Ejército, esa confianza se hizo añicos. El espejismo de la invencibilidad se había desvanecido, dejando al descubierto no solo la vulnerabilidad de sus ejércitos, sino la fragilidad de un sistema construido sobre una fe que acababa de morir en la nieve. En las entrañas del mando, los informes internos comenzaban a delatar una profunda desorientación. La capacidad de reacción del enemigo, la creciente presión en otros frentes y la imposibilidad de mantener una iniciativa sostenida generaban una inquietud palpable. Las comunicaciones entre comandantes, antes resueltas, ahora revelaban una confianza rota en la estrategia central.
Algunos incluso se atrevían a cuestionar decisiones del alto mando que, hasta entonces, habían sido incuestionables. Lo que se percibía como una campaña compleja pero manejable, se había transformado en una cadena de movimientos defensivos, con un margen de control casi inexistente. En la retaguardia, las señales de la retirada se hacían gradualmente visibles. Órdenes de evacuación de territorios ocupados, la reestructuración de unidades maltrechas y la falta de refuerzos suficientes generaban un cambio en la narrativa. Las imágenes de columnas alemanas batiéndose en retirada por caminos embarrados, a menudo sin cobertura aérea, se convirtieron en un paisaje familiar. El soldado ya no era el conquistador, sino un superviviente que luchaba por mantenerse en pie. Las bajas se multiplicaban, y con ellas, la presión sobre los mandos intermedios, obligados a responder a situaciones para las que no estaban preparados. La iniciativa alemana se había evaporado. Ahora era el adversario quien dictaba el ritmo de los acontecimientos. En la cúpula del poder, la onda expansiva de Stalingrado fue demoledora. La confianza absoluta que Hitler proyectaba comenzó a erosionarse. Aunque en público mantenía su retórica inquebrantable, en privado se volvía más irascible, más desconfiado, hermético a cualquier opinión externa. La estructura de mando se rigidizó aún más. Las sugerencias eran rechazadas, las pérdidas minimizadas y las capacidades propias exageradas. Algunos generales percibieron que el centro de decisiones ya no respondía a análisis realistas, sino a una visión distorsionada de la situación. Las reuniones se volvieron tensas. Mencionar aspectos críticos se evitaba por temor a la represalia. Mientras tanto, el aparato de propaganda intentaba proyectar una apariencia de firmeza, pero las grietas eran ya demasiado evidentes, incluso en los círculos más leales. Oficialmente, se intentó encubrir el desastre. Se hablaba de sacrificios heroicos, de una defensa hasta el último hombre, de una lealtad inquebrantable al Führer. Pero con el paso de los días, los relatos de los prisioneros y las noticias que llegaban del extranjero por vías incontroladas hicieron imposible mantener el velo. Las emisoras de onda corta extranjeras ganaban oyentes. Las familias que no recibían noticias de sus hijos desaparecidos en el frente empezaron a temer lo peor. Los rumores sobre lo ocurrido en Stalingrado crecían sin control, y muchos ya no confiaban en las cifras oficiales. En las fábricas y en los barrios, el nombre de aquella ciudad rusa se convirtió en sinónimo de catástrofe. Era la primera vez que la realidad de la guerra perforaba el mito de la invencibilidad. Y una vez que la verdad se abre paso, por pequeña que sea la fisura, la estructura entera comienza a ceder. Fue entonces cuando la palabra derrota comenzó a tomar forma en la conciencia del pueblo alemán. La sociedad civil experimentaba una profunda mutación en su percepción del conflicto. Años atrás, los discursos de victoria eran seguidos con un fervor casi religioso. Ahora, eran recibidos con un escepticismo silencioso. Las colas ante los comercios se alargaban, el correo llegaba con un retraso que auguraba malas noticias, y una ansiedad, antes subterránea, se hacía cada vez más palpable en el aire. Las conversaciones cambiaron de tono. Algunos aún repetían las consignas oficiales, pero muchos empezaban a hablar en voz baja de un posible desenlace desfavorable. La censura seguía imponiendo su silencio de hierro, pero en la intimidad de los hogares, en susurros, se extendía la herejía. La guerra podía perderse. Unos se aferraban a la promesa de un giro súbito del destino. Otros, más realistas, comenzaban a preparar su espíritu para lo que parecía inevitable. En este contexto, emergieron las expresiones de resistencia pasiva. No eran gestos organizados ni movimientos políticos articulados. Eran más bien la suma de infinitas reacciones individuales. Una falta de entusiasmo en el trabajo, un desinterés creciente por las campañas oficiales y el sutil arte de evitar el discurso público. La presión social persistía, pero cada vez más almas buscaban la manera de expresar su descontento sin exponerse a la represalia directa. La retirada militar se combinaba con una creciente pérdida de confianza en el liderazgo. Se percibía que las decisiones ya no respondían a criterios racionales, sino a la obstinación de una cúpula desconectada de la realidad. Los intentos de reavivar la moral a través de discursos, condecoraciones y desfiles resultaban cada vez más ineficaces. Incluso algunos oficiales del partido reconocían en privado que el espíritu inicial se había desvanecido.
Las promesas de una victoria rápida ya no convencían, y la pregunta que flotaba en el ambiente ya no era cómo vencer, sino cómo resistir. Tanto los oficiales en el frente como los obreros en la retaguardia sentían la misma tensión. La energía que había caracterizado los primeros años se transformó en una mezcla de agotamiento, resignación y miedo. La sociedad alemana sufría una transformación silenciosa. No hubo una ruptura abierta ni un estallido de masas, pero sí un cambio profundo en la forma de vivir el día a día. La obediencia se volvió más mecánica, las expresiones de entusiasmo más forzadas, el cumplimiento de las órdenes más automático. La gente seguía cumpliendo con sus deberes, pero sin la convicción de antaño. Berlín se inflamaba, anticipando el brutal final de la guerra para Alemania. A medida que el conflicto se volvía bruscamente en su contra, las ciudades comenzaron a sentir con toda su fuerza el azote de los bombardeos aliados, que a partir de 1943 se volverían cada vez más frecuentes, intensos y devastadores. La noche dejó de ser un momento de descanso para convertirse en un territorio de angustia constante. El lamento incesante de las sirenas, los refugios atestados de familias enteras y el estruendo de las explosiones que lo sacudían todo en su camino. Al amanecer, las calles eran irreconocibles. Donde antes se erigían edificios, ahora solo quedaban ruinas humeantes. Los negocios eran escombros, los hogares, cráteres abiertos en la tierra. Las pérdidas humanas se contaban por millares. Los servicios se habían desmoronado, el suministro de agua y electricidad era un recuerdo, y los alimentos escaseaban. El miedo se había convertido en una presencia permanente. Ya no era solo una cuestión de destrucción material, sino un golpe asestado a la moral de una población que empezaba a aceptar que la derrota no solo era posible, sino inevitable y cada vez más cercana. Mientras tanto, el régimen intentaba mantener el control con medidas cada vez más desesperadas. Se organizó el Volkssturm, una milicia popular compuesta por hombres demasiado ancianos o demasiado jóvenes para el servicio regular. Recibían un entrenamiento apresurado, armamento obsoleto y misiones imposibles frente a un enemigo que avanzaba con determinación implacable. Por las calles se veía adolescentes con uniformes improvisados, a ancianos armados con bastones afilados, y a mujeres que ya no solo eran responsables del hogar, sino también de la defensa civil. Las escuelas cerraron para funcionar como centros logísticos. Las plazas se transformaron en puntos de distribución de armas y alimentos. Las órdenes cambiaban constantemente, mientras cada barrio intentaba resistir con lo poco que le quedaba. La propaganda seguía repitiendo la promesa de una victoria final, pero la mayoría ya no creía en esos mensajes. El lenguaje oficial hablaba de contraofensivas, aunque la realidad era una sucesión de retiradas, destrucción y muerte. La llegada del Ejército Rojo desde el este se temía como el preludio del colapso definitivo. Las nuevas noticias hablaban de aldeas arrasadas, represalias brutales y una venganza desenfrenada. En Berlín, el estruendo de los cañones soviéticos se oía con una claridad pavorosa. Los bombardeos se intensificaban sin tregua, y la capital, durante años símbolo de poder y orgullo, se transformaba en una ciudad sitiada sin escapatoria. Las calles se llenaron de trincheras improvisadas, los edificios se convirtieron en fortalezas semiderruidas y los refugios subterráneos en tumbas compartidas. La población intentaba sobrevivir sin saber si temer más a los proyectiles, al fuego cruzado o a sus propios comandantes que seguían ejecutando sin piedad a quienes consideraban cobardes o saboteadores. El fin del régimen llegó sin discursos ni ceremonias, como una última decisión tomada en un búnker subterráneo mientras todo se desmoronaba en la superficie. La noticia se propagó en medio del caos, sin detalles ni confirmación oficial. No provocó sorpresa ni conmoción, sino un silencio absoluto que para muchos fue, simplemente, la constatación de que todo había terminado. Ya no había estructuras de mando coherentes, ni plan, ni rumbo posible. Solo quedaba la sensación de vacío ante lo inevitable, el eco sordo que sigue al estruendo cuando la historia misma parece haberse detenido. Mientras los últimos focos de resistencia se extinguían y los soldados que aún quedaban en pie deponían sus armas, se firmó la capitulación. La guerra para Alemania había terminado. Lo que quedaba era la anatomía de una nación en ruinas.
Las ciudades, antes centros de vida y cultura, eran ahora inmensas montañas de cascotes y acero retorcido. Las arterias de la comunicación habían sido seccionadas, las fábricas, silenciadas, las familias, un archipiélago de almas dispersas por un continente devastado. Entre los restos humeantes, los supervivientes deambulaban como espectros. Su búsqueda no era de un futuro, sino de lo inmediato. Algo que comer, un sorbo de agua limpia o simplemente el milagro de un rostro conocido entre la desolación. Los hospitales, desbordados, ya no podían contener el dolor. Las escuelas habían cerrado sus puertas, no había transportes, ni servicios, solo un manto de humo suspendido en el aire y un silencio sepulcral en las calles, roto únicamente por la presencia inmóvil de los cuerpos abandonados. El Estado se había evaporado. La autoridad era un eco lejano. Cada individuo se aferraba a los despojos de su existencia, sin tiempo para la reflexión, con la única certeza de tener que sobrevivir un día más. En el vacío dejado por el estruendo de los cañones, no nació la paz, sino la quietud del fin. Un punto cero en la historia desde el cual todo, absolutamente todo, tendría que ser reconstruido.